Lo que vamos a ver acá es uno de los textos que vamos a leer en el segundo cuatrimestre para ir viendo un poco la aplicación de lo que estuvimos viendo en el video anterior. Este es un texto de dos autores, ¿no? María Victoria Perissinotti y Denise Senclusen, que tiene este título, ¿no? No aptos para vivir, una aproximación etnográfica a las disputas por significar el territorio en un asentamiento en la ciudad de Córdoba, Argentina. Este es un texto que encontramos online en una revista académica que se encontró en este sitio, que hay muchos sitios que publican artículos de las revistas académicas. Y acá nos dice cómo tendría que estar citado, ¿no? Acá dice referencia electrónica, cómo debería estar citado, ¿no? Lo que nos da, si nosotros vemos acá, entonces, que es, si seguimos abajo, vemos acá arriba, es la revista etnográfica de octubre de 2014, volumen 18 y 3, ¿no? Y estas son las páginas. Esas son cosas que en general están en la cita que nosotros tendríamos que poner al final. Entonces, en este texto, como podemos ir viendo, acá empieza por una síntesis. Todos los textos en revistas académicas tienen una síntesis que está con palabras claves, que son las palabras que elige el autor para definir el texto por sus palabras claves, y esta síntesis nos sirve para ver un poco de qué se trata el artículo y digamos, y cuáles son las principales conclusiones. Vamos a abrir un poco más. No lo abrió, lógico. Vamos a seguir bajando entonces y vamos a ir viendo un poco lo que fuimos viendo. Entonces dice, a finales de 2009 la Municipalidad de Córdoba sanciona un decreto que se declara inhabilidad del suelo. Entonces acá lo primero que hacen los autores es ponen unas notas a pie de página. Si ven chiquititos acá van a ver un 1 y un 2. Las notas a pie de página, como vemos acá, son aclaraciones que utiliza el lector para temas que por ahí el lector no sabe. Por ejemplo, este artículo lo podría estar leyendo alguien que no es de Argentina y no sabe qué es Córdoba. Entonces dice, Córdoba es una de las ciudades más importantes, etcétera, ¿no? Y en el segundo, cuando habla del decreto, acá hace el decreto. En las notas a pie de página son muy útiles cuando el lector necesita aclarar ciertas cosas, pero que no quiere romper la lógica del texto. Porque si, por ejemplo, el texto dijera a finales de 2020 la Municipalidad de Córdoba, la ciudad más grande de la Argentina, uno ya leyó eso y se olvidó cuál era el texto, lo central. Entonces, las notas a pie de página sirven para eso, para aclarar ciertos conceptos o ciertas ideas que no las quiero poner dentro del texto. Entonces, acá dice, encuentra construido Los Pinos un asentamiento. Y acá pone una cita de Merklen, que es un texto académico de un autor, y entonces acá probablemente está queriendo hablar sobre la palabra asentamiento utilizando los conceptos de Merklen, ¿no? Entonces dice, sigue el texto la totalidad de Perú, Bolivia y Paraguay. El mismo decreto señala la recomendación a trasladar a los vecinos que allí viven a un predio no contaminado. Y sigue contando en esta introducción, nos va contando un poco la presentación de su tema, ¿no? Y ustedes pueden ver que las autoras van poniendo varias citas de autores. Vamos a ir viendo cómo las utilizan. Por ejemplo, dicen, partiendo del supuesto que la noción de territorio es un concepto, no refiere únicamente a una dimensión geográfica que puede definirse de antemano como un espacio objetivo que se encuentra fuera de los sujetos, sino que por el contrario el espacio es modelado por la sedimentación de prácticas, representaciones y vivencias. Y acá pone la cita de Lefebvre, o sea, el concepto de la noción de territorio que están utilizando en este texto, la sacan de este autor que es Lefebvre. En este
artículo indagamos en las disputas de los distintos agentes interesados. Agentes interesados es también otro concepto y que lo sacan de Lenoir 1993. Llevan adelante para definir la clasificación del espacio en el que viven. Bien. Atendiendo a la propuesta de Lefebvre, volvemos a citar, acá como puso el nombre de Lefebvre, no vuelve a poner la misma cita, simplemente pone el 1974. ¿Por qué? Porque el señor Lefebvre pudo haber publicado muchas cosas en distintos años, entonces es una forma de ver a qué se trata, ¿no? Entonces después sigue, desde este enfoque recuperamos entonces la dimensión temporal. Y acá dice, como estas disputas pueden comprenderse a términos de luchas políticas. Acá pone luchas políticas entre comillas y pone a Bourdieu, que es otro autor muy conocido que desarrolla este concepto de luchas políticas, ¿sí? Entonces ustedes van viendo cómo las autoras acá van desarrollando un tema y van trayendo a ese tema distintos autores. Ellas se van basando en distintos conceptos que han desarrollado distintos autores y los van trayendo en discusión, ¿no? Entonces, en otras partes, ellas explicitan, por ejemplo, más abajo dice, siguiendo a Prévost Shapira, entendemos que estos procesos no son exclusivos, sino que se insertan en el modo particular en el cual están pensando las ciudades latinoamericanas. Prévost Shapira probablemente habla de las ciudades latinoamericanas. El concepto de segregación, acá utiliza el concepto de segregación de otros autores, ofrece herramientas centrales para comprender las disputas analizadas. Entonces, en estas primeras citas, las autoras van diciendo cuáles son sus marcos teóricos, desde las cuales ellas se van a basar para analizar este texto. Entonces, ellas siguen trabajando, eso fue la parte más conceptual. Entonces después van contando sobre la situación del texto, van a ver que siguen usando, citas. En este caso no pusieron ninguna cita textual de ninguno. Acá sí, disculpen, acá sí había un, por ejemplo, dice, en términos socioeconómicos, resaca de laboral con un alto grado de precariedad y vulnerabilidad, y acá utilizan y ponen estos números 242, es la página de donde sacaron ese texto, ¿sí? Pero como vieron, las citas que fueron utilizando los autores fueron citas cortas, con lo cual no hicieron ninguna separación del texto, sino que las incorporaron en el texto. Ahora, la etnografía generalmente se basa en trabajo más que se llama investigación cualitativa, más a través de entrevistas, observaciones. Entonces acaba contando la historia de los vecinos y va trayendo los diálogos de los vecinos. Entonces, en este caso que podemos ver acá, trajo la cita de una de las entrevistadas, que es Claudia. Claudia podría haber sido pudo tener otro nombre. Claudia no necesariamente se llama Claudia. En el texto uno puede poner, por temas de privacidad, puede inventar nombres de personas. No es necesario que realmente sean los nombres. A veces uno, cuando hace una entrevista, le pregunta a los autores si ellos quieren que parezca su nombre o no, porque pueden haber personas que no les interesa que esté su nombre, ¿no? Entonces acá ellos traen una cita de Claudia, pero veamos cómo ellos analizan, porque dice: Claudia, una vecina pertenece a la facción que quiere ir, recuerda que cuando los vecinos comenzaron a sentarse en estos terrenos, se acercó a ellos la asistente social de la zona, advirtiéndoles que allí anteriormente existía un basural y que por este motivo había riesgos de contaminación. En consecuencia, nos explica Claudia, ¿no? Está hablando de la historia de Claudia. Desde el dispensario se le recomienda a la Universidad Nacional de Córdoba la realización de un análisis de suelo. Y ahí los autores traen una cita
de Claudia, donde ella cuenta esto. Ahora, ¿por qué traen esta cita de Claudia? La trae como para reforzar o para mostrar de dónde surgió esta idea de ellos, y porque quizás Claudia lo dice con otras palabras que sirven mejor, ¿no? Entonces dice, pedimos que se hagan unos estudios para ver el grado de contaminación, porque la gente se estaba acercando cada vez más a esta zona. Y estaba construyendo. La universidad realizó 3 pozos en distintas partes y tenemos muestras de estos, y dio que esto estaba contaminado. Este informe fue casi al principio, cuando no había prácticamente nadie viviendo en el barrio. El informe daba terrenos no aptos para vivir. Entonces, después, las autoras trajeron el discurso de Claudia, pero ellas siguen en el discurso a medida que el barrio comienza a crecer y a raíz de los resultados arrojados, los análisis de la contaminación como un riesgo para la salud de quienes viven en Los Pinos se convierte en un tema que circula permanentemente en el barrio y también en los medios de comunicación de la ciudad. Entonces sigue el relato, y a veces la autora trae otros textos. Por ejemplo, dice, tal como muestran Aullero y Swinton, una de las características centrales del sufrimiento ambiental al que ven expuestos los sectores empobrecidos que habitan en espacios contaminados remite a la incertidumbre, ¿no? Y entonces, así que el tema de la salud se convierte en una dimensión central por el cual se puede comprender la posición de quienes quieren irse del barrio. Y acá va trayendo otras citas de Claudia, pero las trae relacionadas con lo que las autoras quieren contar. Entonces, por ejemplo, dice, en oposición a esta postura, o sea, Claudia no le está contando la única visión de lo que pasó en el barrio, le está mostrando la visión de Claudia. Entonces, la misma autora hace dialogar no solo textos académicos, sino trae a dialogar diferentes personas del barrio que dan dando distintas visiones del tema. Entonces, dice, la posición de esta postura, quienes pertenecen a la facción que se quiere quedar, manifiestan abiertamente que ellos no creen en la contaminación, dado que desconfían del Estado. De este modo, rechazan el análisis de las tierras porque intuyen que detrás de ellos se esconden intereses inmobiliarios. O sea, ellas pusieron, en otras palabras, intereses inmobiliarios porque es la palabra que utilizan las personas entrevistadas, ¿no? Por parte de los funcionarios del gobierno, así como un vecino nos explica. Entonces acá trae la autora otra voz, que es la de Juan, que cuenta su versión del tema. Entonces, como ustedes dan cuenta, no es que ella dice, Juan nos cuenta la versión equivocada. Ella no da su posición, porque por ahí no es necesario que la autora, como veíamos en el texto, trae en diálogo los distintos autores y no necesariamente tiene que tomar una posición. Ella está mostrando las distintas visiones de distintos vecinos. Ahora, puede ser que hayan varios vecinos que opinen lo mismo que Claudia, varios vecinos que opinen lo mismo que Juan. Puede ser que Juan tenga varias citas, pero la autora elige la cita que le parece que aclara mejor la posición de los que representarían a Juan, que son todos aquellos que de alguna forma están en contra de esta visión. Entonces, a raíz de la desconfianza, vieron que lo pone como con otras letras, como que es en estos primeros estudios, un grupo de vecinos exige a la municipalidad que realice nuevos análisis, pero esta vez establece una condición que sean los propios habitantes quienes caven los pozos para recoger las muestras de tierra, ¿no? Entonces acá sigue contando un poco los posicionamientos de los distintos, y ustedes ven, entender la contaminación como una situación de riesgos en términos de Luhmann ayuda a comprender. Entonces, ellas van trayendo a los autores. Acá, por ejemplo, ven que hay otra cita de Sandra que ella puso mayo. En este caso, la fecha es muy importante porque cuando son situaciones conflictivas, por ahí la fecha es muy, muy importante, ¿no? Entonces,
vamos viendo cómo en el texto la palabra verso proviene del lunfardo, que significa mentira. Entonces, los pinos están inhabitables que sostienen que la contaminación es un verso. Entonces yo utilizo las palabras que usa la gente, pero ella lo puso, como ustedes ven, interés inmobiliario. Versos son palabras que los antropólogos le llaman de los nativos, o sea, que son las palabras que usan las mismas personas entrevistadas para dar su posición. Entonces, después habla del proceso de urbanización y ustedes van viendo cómo va citando diferentes textos que los va poniendo en diálogo para ir contando lo que ellas quieren contar. Ahora, acá, por ejemplo, ellas citan un registro de campo de ellas, que son de sus propias observaciones. Ellas hacen observaciones cuando van al barrio y citan sus propias observaciones, porque son observaciones que hicieron en ese momento. Acá él cita a otra vecina y va como trayendo, acá la trae a Sandra, a Mari, y entonces va trayendo a distintas personas, pero las que tienen el rol de contar la historia son ellas. Y entonces al final termina con las consideraciones finales, donde trae ciertos conceptos y los analiza en función de lo que ellas analizaron en su análisis. Ahora, como ustedes ven, al final está la bibliografía. ¿Qué está la bibliografía? En la bibliografía yo pongo todos los textos citados, ¿no? Entonces, Aullero 2007, Aullero Javier y Deborah 2007, ¿se acuerdan que lo habíamos visto en el texto? Y acá ven, este es Aullero 2007, Introducción claves para pensar la marginación, en Luis Wacon, Parias urbanos, marginalidad del milenio. Este es un artículo dentro de un libro de Luis Wacon que se llama Parias urbanos, que está publicado en Buenos Aires en las ediciones Manantial. El de Aullero, eso es un artículo en una revista de ciencias sociales que se llama Íconos. También, Bermúdez Natalia, es un texto dentro de una revista o práctica de oficio de investigación o una serie de publicaciones de trabajo que se llaman prácticas de oficio del IDES. Acá hay otro libro, entonces van viendo cómo cada uno va siendo citado diferente. En general la lógica es el apellido, el nombre, el año, el nombre del libro o del artículo, el año y la editorial, y el lugar donde fue publicado y la editorial, ¿no? Eso es un poco la lógica general, que ustedes van a ver cómo se citan diferentes cosas. En este caso, ellas no citaron a las entrevistas. Probablemente en sus tesis o sus trabajos ellos sí van a tener que citar las entrevistas o hacer un listado de quiénes fueron los entrevistados. En este caso no lo ponen, ustedes sí lo tendrían que poner. En este caso ellas tampoco utilizan fuentes de páginas web o Facebook u otras cosas que probablemente lo harían en otros contextos, ¿no? Por ejemplo, acá ven, Falcón Aybar, este es el título del artículo que está en una revista que se llama Migraciones Internacionales, volumen 7, número 1, en este número de páginas, ¿no? Entonces, esta es una revista perfiles, revista sociología, cuando uno va aprendiendo, uno se va dando cuenta como los textos. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy acá, en el texto acá, y digo, a ver, qué interesante, Merkel en 2005. A ver, ¿sobre qué escribió Merkel en 2005? Entonces yo voy a la bibliografía, que siempre está al final del texto, y digo, vamos a buscar a Merkel. Merkel 2005, Pobres Ciudadanos, Clases Populares, un libro de Merkel del año 2005 donde analiza las clases populares en la era democrática. Entonces, de alguna forma, todo lo que yo cito en el texto tendría que estar en la bibliografía. Así que bueno, espero que esto les sirva como un análisis para ver algunos elementos y como para poder ir viendo en los textos que ustedes van viendo no solo el contenido, sino la forma como se va desarrollando el discurso.